protagonizado por Greta Fernández, el curtiu de la directora ubieína, na de la so experiencia, na capital francesa, ciudad soañada, na que vivir, que coles mesmes también puede convertirse nun focu d'hostilidad. Fuiste París, mi último cortometraje, es un cortometraje, diría, bastante conceptual, que bueno, habla de la relación de la protagonista en paralelo con una ciudad que es París y con una persona que es su pareja, ¿no? Entonces ella habita París por primera vez, de la misma manera que inicia esta relación con esta persona, y se van surgiendo como una serie de conexiones entre lo que siente hacia uno y lo que siente hacia otro, ¿no? Como los cambios de clima tan bruscos que existen en París a lo largo de un día, pues replicados en los vaivenes que ocurren en su relación más sentimental, como la hostilidad de la ciudad, que aparentemente era como muy bella, muy hermosa, pues va ganando terreno. Entonces, bueno, de alguna manera el cortometraje habla de estas sensaciones, no es tanto una pieza narrativa como una pieza más emocional, más conceptual. Conduces mi cuerpo por pequeños y hermosos rincones, casi desconocidos. Todo está bien. A nivel visual utilizamos dos lenguajes muy marcados relativos a cómo mostrábamos los exteriores de la ciudad de París y el interior, que de alguna manera era el refugio de ella, ¿no? Entonces nosotros para los interiores, pues para empezar rodamos en digital y desde una cámara como mucho más sostenida siempre, planos más estáticos, más fijos, que de alguna manera transmitían como esa calma, esa paz que le daba pues estar a cubierta. Y luego todos los exteriores de la ciudad de París los rodamos en analógico con una camarita pues muy pequeña que solo nos permitía además rodar en mano. Entonces de alguna manera pues esa sensación como más desagradable, más sucia, más violenta, queríamos trasladarla desde la imagen y sentimos que así pues lo hacíamos de una forma más evidente. Sí que es verdad que el tiempo, así como la nostalgia, han sido siempre como dos temas que me han llamado mucho la atención y que de alguna manera siento que voy plasmando en todo lo que voy rodando. En este caso nosotros recreamos un año en la vida de la prota. Me parecía muy interesante pasar por todas esas estaciones, ¿no? Que al final, como el clima es algo que está muy presente dentro de la obra, pues era importante empezar por algo más soleado e ir sumergiéndonos, ir entrando en algo como más denso, más gris, y de ahí el darle tanta importancia a las estaciones y que sean de alguna manera pues el hilo conductor de la historia. Respecto al personaje a nivel físico y cómo se relaciona con la ciudad, a mí me parecía muy guay como darles el protagonismo a ellas dos, o sea, tanto a ella como a la ciudad de París, aunque al final es de alguna forma una carta a él. Quería que la figura de él no tuviera tanto peso, de hecho aparece como muy poquito, a pesar de que incluso el título del cortometraje va como dirigido a esa persona. Me parecía más bonito como personificarlo a través de la ciudad, ¿no? Y cómo ella se va relacionando y cómo ella va evolucionando su humor. Bueno, hay como un arco de personaje, ¿no? A nivel de humor con respecto a las sensaciones que tiene con la ciudad, y me parecía bonito pues darle su peso.